Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. (31) Falso metal. Extraños compañeros de cama. La promesa de Flint. Los compañeros tenían la impresión de que acababan de acostarse cuando Armand Caras los despertó aporreando la puerta. Encontrándose a gran profundidad bajo la superficie y privados de la luz del sol, era imposible calcular la hora, pero Armand les aseguró que en el mundo exterior los primeros rayos de sol doraban las cumbres nevadas de las montañas. ¿Cómo lo sabes?, rezongó Caramon. No le hacía gracia que lo hubieran despertado en mitad de la noche, como dijo él, sobre todo cuando sufría los efectos de haber bebido demasiada cerveza. Hay sitios en Torvardin desde donde se puede ver el sol y regulamos los relojes de agua guiándonos por ello. Hoy verás uno de esos sitios, añadió en tono solemne, dirigiéndose a Flint. El Valle de los Sans. Stone dirigió una mirada sombría a Tanis, que sacudió la cabeza y miró a Flint, que ponía todo su empeño en no mirar a nadie. El viejo enano iba por la sala de un lado a otro, ocupado con distintas tareas, como vestirse la armadura, ponerse el casco con la melena de grifo y colgarse al cinto el yelmo de Grayen. Tanis vio el cambio de expresión de Sturm y supo lo que el caballero iba a decir. Intentó impedírselo, pero ya era demasiado tarde. Flint, sé razonable. Llévate a uno de nosotros, pidió en tono severo. Flint se volvió hacia Armand. Me hará falta un arma. No pienso hacer frente a lo que quiera que arrancara esa tumba del suelo sin tener empuñada mi hacha de guerra. Armand Caras se sacó el mazo ornamentado del correaje que llevaba a la espalda. Lo contempló con pesar y después se lo tendió a Flint. Eso es tuyo, dijo el enano mayor. Quiero mi hacha de guerra. Su rechazo hizo que Armand frunciera el entrecejo. Se te ha dado a conocer la forma de hallar el verdadero mazo. Tendrías que ser tú quien llevara la réplica. Se hizo especialmente para este momento. Es mi homenaje a Caras. Lo llevarás a la tumba del rey en honor a Caras. Flint no supo qué decir. Se habría sentido mucho más a gusto con su hacha de guerra, pero no quería herir los sentimientos del joven enano más de lo que ya se los habían herido. Alargó la mano, asió el martillo de guerra y casi lo dejó caer. Sospechó la razón de que Armand se lo hubiera dado. Era pesado y difícil de manejar, su manufactura era buena, pero no lo era su diseño. Ensayó un par de golpes de un lado a otro y faltó poco para que aquel trasto le rompiera la muñeca. Observó con desconfianza a Armand para ver si sonreía. Sin embargo, la expresión de Armand era seria y Flint comprendió que el joven enano no lo había hecho con segunda intención. Le tendió la mano. La acepto en un gesto de amistad, dijo. Armand vaciló, pero después se la estrechó con aire estirado. Quizás hemos juzgado mal a Armand, comentó Tanis, a lo que Sturm soltó un resoplido desdeñoso. Va por ahí con un martillo mágico que es falso. Me parece que eso solo viene a confirmar que está loco. Raistlin pareció que iba a decir algo, pero cambió de idea. Miró a Flint y al mazo con aire pensativo. ¿Qué?, le preguntó el semielfo. Deberías intentar otra vez hablar con Flint. Tanis podría haberle contestado que era una pérdida de tiempo, pero se acercó a su viejo amigo, que seguía preparando el equipo. Tasleov se había ofrecido a ayudarlo, con el resultado de que Flint echó en falta su cuchillo favorito. Se giró inmediatamente hacia el Kender, lo asió y se puso a sacudirle los saquillos sin hacer caso de los gritos de protesta de Tasleov. Sturm, quiero decirte algo, llamó Raistlin. El caballero no se fiaba del extraño brillo en las pupilas en forma de reloj de arena del mago, que lo acompañó hasta una ventana. ¿Ese martillo es una réplica exacta del mazo verdadero?, le preguntó Raistlin en voz baja. Solo he visto el mazo en cuadros, pero a mi juicio es idéntico, contestó Sturm. ¿Cómo distinguiría a alguien el verdadero de la copia? El mazo tiene fama de ser ligero de peso,
pero cuando golpea lo hace con la fuerza del dios que hay tras él, y cuando el verdadero mazo cae sobre el sagrado yunque de Thorvaldin suena una nota que se puede oír en cielo y tierra. Raistlin echó una ojeada al mazo falso. Introdujo las manos en las bocamangas de la túnica y se inclinó hacia el caballero para hablar en susurros. Flint podría cambiarlos. Sturm no miró de hito en hito, ya fuera porque no le comprendía o porque no quería comprenderle. Flint tiene el mazo falso, explicó Raistlin. Solo tendría que reemplazarlo por el verdadero. Se queda con el real y entrega el otro a los enanos. ¿Notarán la diferencia?, arguyó Sturm. Creo que no. El mago sonrió. Puedo echar un hechizo al martillo falso para recrear los efectos que me has descrito, o al menos lo bastante parecidos para que los enanos no sean capaces de diferenciarlos durante bastante tiempo. Una vez que Arman tenga el mazo en su posesión, el que lleva toda su vida buscando, no lo examinará detenidamente para descubrirle algún fallo. Puedo hacerlo, pero necesito tu ayuda, añadió. No tomaré parte en eso, rechazó Sturm al tiempo que sacudía la cabeza. Pero así se resolverían todos nuestros problemas, insistió el mago, que posó la mano en el brazo del caballero. Sturm dio un respingo a su contacto, pero siguió escuchándolo. Damos a los enanos lo que quieren. Nosotros tenemos lo que queremos. Una vez que las dragonlances se hayan forjado, podrás traérselo de vuelta. No se habrá perjudicado a nadie y se habrá beneficiado a muchos. ¿No es honorable?, adujo Sturm. Bueno, si lo que quieres es honor, entonces, por supuesto, eleva una plegaria honrosa por los niños pequeños mientras los dragones de la Reina Oscura les calcinan la carne y se la arrancan de los huesos. Los dedos de Raistlin presionaron el brazo del caballero. Puede que tú tengas derecho a elegir el honor antes que la vida, pero piensa en quienes no tienen elección, en los que padecerán y morirán bajo el dominio de la Reina Oscura. Y tendrá el dominio, Sturm. Sabes tan bien como yo que las fuerzas del bien, las insignificantes fuerzas del bien que existen, no pueden hacer nada para detenerla. Sturm se quedó callado. Raistlin veía y percibía el conflicto en el que se debatía el caballero. Los músculos del brazo estaban tensos, los ojos le brillaban, tenía los puños apretados. No solo pensaba en los inocentes, sino también en sí mismo. Podría llevar el mazo a los caballeros, sería el elegido para forjar las legendarias dragonlances. Sería el salvador de las gentes de Solamnia, de las del mundo entero. Raistlin adivinaba mucho de lo que pasaba por la mente de Sturm y casi no erró en sus suposiciones. El mago imaginaba que a Sturm lo había seducido un sueño de gloria cuando, en realidad, la idea de todos los inocentes que sufrirían con la inminente guerra afectaba profundamente al caballero. En su imaginación volvía a ver las ruinas calcinadas y los niños masacrados de Kesu. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el caballero, que pronunció las palabras como si hablara con renuencia. Jamás había imaginado que accedería a ayudar a Raistlin a tejer uno de sus enredos. Se recordó a sí mismo los inocentes. Tienes que hablar con Flint, instruyó Raistlin. Cuéntale el plan. A mí no querrá escucharme. No estoy seguro de que me escuche a mí, dijo Sturm. Al menos tenemos que intentarlo. Métele la idea en la cabeza. Raistlin hizo una pausa y después añadió suavemente, no le digas nada a Tanis. Sturm comprendió. Tanis se opondría a un plan así. No solo era deshonesto, sino también peligroso. Si los enanos lo descubrían, podría significar la muerte para todos ellos, pero las dragonlances era su mayor esperanza de ganar la guerra. Algo que el semielfo se negaba, obcecado, a comprender. El caballero hizo un breve asentimiento con la cabeza. Raistlin sonrió para sí desde las sombras de la capucha. Había obtenido una victoria sobre el virtuoso caballero, derribándolo de su pedestal de altivez. En el futuro, cuando los sermones moralizadores de Sturm resultaran tediosos, lo único que tendría que hacer sería musitar las palabras, el mazo de caras. Me llevaré a Tanis aparte para que puedas hablar con Flint.
El semielfo había recuperado el cuchillo de tallar de Flint y había enviado a Tasleof a investigar un ruido extraño que afirmaba haber oído en la parte trasera del edificio. Flint y él hablaban del viaje, es decir, Tanis hablaba y Flint no decía palabra, cuando Raistlin se acercó y le preguntó al semielfo si podía hablar con él. «Me preocupa la salud de Caramon», dijo Raistlin con gesto grave. «No se siente bien esta mañana. Lo que pasa es que bebió demasiado, nada más», contestó Tanis. «Tiene resaca. No es la primera vez que lo vemos así. Habría dicho que estarías acostumbrado a eso a estas alturas». «Creo que es algo más serio que una resaca», insistió el mago. «Algún tipo de enfermedad. Ven a echarle un vistazo, por favor. Tú sabes de enfermedades más que yo, Raistlin. Querría que me dieras tu opinión, semielfo. Sabes lo mucho que te respeto». Tanis no lo sabía, en absoluto, pero, por si acaso se daba la remota posibilidad de que Caramon se hubiera puesto enfermo realmente, el semielfo acompañó a Raistlin hasta la cama donde el guerrero yacía con un paño húmedo sobre los ojos. Raistlin aguardó, solícito, junto a su hermano mientras Tanis le echaba una ojeada a Caramon. La mirada del mago estaba pendiente de Sturm y de Flint. No oía su conversación, pero no le hacía falta. Supo exactamente cuando el caballero le habló al enano del cambio de mazos, porque Flint se quedó boquiabierto y contempló a Sturm mudo de asombro. Luego, fruncido el entrecejo, sacudió la cabeza con fuerza. Sturm siguió hablando con él, presionándolo. El caballero se mostraba vehemente, serio. Ahora se refería a los inocentes. Flint sacudió la cabeza otra vez, pero con menos fuerza. Sturm siguió hablando y Flint empezó a prestar atención a lo que le decía. Lo estaba pensando. El enano echó una ojeada a Arman y luego al mazo falso. Tenía un profundo ceño. Sus ojos buscaron a Raistlin, que le sostuvo la mirada sin pestañear, firmemente. Flint desvió los ojos. Le dijo algo a Sturm, que giró sobre sus talones y se encaminó con premeditada indiferencia hacia Raistlin. «¿Cómo se encuentra el pobre Caramon?», preguntó el caballero en tono sombrío, como quien vela junto a un lecho de muerte. Raistlin negó con la cabeza y suspiró. «Bebió demasiado, eso es todo», dijo Tanis, exasperado. «A lo mejor fue la carne de gusano», sugirió Raistlin. «Oh, dioses», gimió Caramon, que se apretó el estómago, rodó en la cama para levantarse, corrió hacia un rincón y vomitó en el cubo de aguas sucias. «¿Ves, Tanis?», dijo Raistlin en tono de reproche. «Mi hermano está muy enfermo. Lo dejo a tu cuidado. He de hablar un momento con Flint antes de que se vaya. Y yo querría decirte algo, Raistlin», intervino Sturm. «Si puedes dedicarme unos instantes». Los dos echaron a andar y dejaron a Tanis, que lo siguió con la mirada, asombrado y rascándose la barba. ¿Qué se traerán entre manos esos dos? Hacer frente común para presionar a Flint, supongo. Allá ellos, que tengan suerte. Se acercó a Caramon para tranquilizar al guerrero asegurándole que no había comido carne de gusano. «Flint ha prometido que al menos se lo planteará», dijo Sturm. «Entonces tendrá que planteárselo pronto», contestó Raistlin. «Necesito tiempo para ejecutar el hechizo y nuestro joven amigo está impaciente por emprender la marcha». Arman se hallaba junto a la puerta, cruzado de brazos. Cada 2 por 3 fruncía el entrecejo, soltaba un suspiro y daba golpecitos con la puntera de la bota en el suelo. «Cuando lo hayamos encontrado hemos de llevar el mazo al templo de las estrellas», informó Arman. «Le dije a mi padre que estaríamos allí al ocaso, si no antes». Flint se quedó mirándolo fijamente. «¿Pero qué crees tú? ¿Que solo tenemos que entrar tranquilamente en la tumba, coger el mazo y salir tan campantes?» «No lo sé», repuso fríamente Arman. «Tú eres el que sabe cómo encontrarlo». Flint gruñó algo y sacudió la cabeza. Cerró el petate, lo alzó del suelo y se lo echó al hombro. Los ojos del enano se encontraron con los de Raistlin, y Flint hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza. «Lo hará», le dijo el mago a Sturm, exultante.
pero hay un problema. El hechizo que tengo que lanzar es uno de transmutación, pensado para reducir un objeto. ¿Reducir?, repitió el caballero, espantado. No queremos que el mazo sea más pequeño. Soy consciente de ello, repuso Raistlin, irritado. Mi plan es modificar el conjuro de forma que reduzca el peso del martillo, no el tamaño. Hay una mínima posibilidad de que cometa un error. De ser así, nuestro plan se descubriría. En tal caso no deberíamos continuar, opinó Sturm, enfadado. Es una mínima posibilidad, señaló el mago. Minúscula, se inclinó hacia Flint, que le dirigió una mirada hosca bajo las pobladas cejas. Esta réplica es una obra de excelente manufactura, dijo Raistlin. ¿Podrías dejármela un momento para examinarla más de cerca? Flint miró a su alrededor. Arman había dejado de guardar la puerta y había salido para intentar calmar su creciente frustración con paseos arriba y abajo. Tanis se encontraba al otro extremo de la sala y hablaba con Caramon. Despacio, el enano alargó la mano hacia el martillo, lo sacó del correaje con torpeza y se lo tendió. Pesa bastante, advirtió. Raistlin lo tomó, lo sopesó y después fingió que examinaba las runas. Resultaría más fácil de llevar si fuera menos pesado, dijo Flint, que jugueteó con las correas de la armadura, nervioso. ¿Nos mira alguien?, susurró el mago. No, contestó Sturm mientras se atusaba el bigote. Arman ha salido y Tanis está con tu hermano. Raistlin cerró los ojos. Asió el martillo con una mano mientras que la otra la pasaba sobre el metal cincelado con runas. Inhaló ligeramente y a continuación pronunció palabras extrañas que a Flint le hicieron sentir la misma sensación que cuando un insecto le subía por la pierna. Lamentó su decisión y ya alargaba la mano hacia el martillo para asirlo, cuando Raistlin exhaló un suspiro y abrió los ojos. Sí que pesa, dijo mientras se lo tendía. Acuérdate de ir con cuidado cuando lo manejes. Obviamente, el hechizo había fallado. Flint sintió alivio. Aferró el mazo y casi se cayó de espaldas por el impulso. El martillo era tan ligero como la pluma de gallina que guardaba el kender en un saquillo. Los ojos de Raistlin relucieron. El mago metió las manos en las bocamangas de la túnica. Flint miró el mazo de arriba abajo, pero no veía ningún cambio. Iba a ponerlo de nuevo en el correaje cuando su mirada se encontró con la de Raistlin y recordó justo a tiempo que se suponía que el mazo pesaba mucho. Al enano no se le daba muy bien fingir y lamentó por partida doble haber accedido a tomar parte en el plan, pero ya era demasiado tarde. Bueno, pues me voy, anunció. Iba un poco encorvado hacia adelante, como doblado por el peso del mazo, en realidad lo sentía como un peso en su conciencia. Ojalá reconsideraras tu decisión, dijo Tanis, que se acercó para despedirse de él. Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Aja, lo sé. Flint se frotó la nariz. Hizo una pausa, carraspeó y luego añadió con voz gruñona, ¿querrás hacer un favor a este viejo enano, Tanis? Dame una oportunidad de hallar la gloria al menos una vez en mi aburrida vida. Sé que suena ridículo, pero... No, lo interrumpió el semielfo, que puso las manos en los hombros de su amigo. No es ridículo en absoluto. Que Reorx te acompañe. No invoques a dioses en los que no crees, semielfo, repuso Flint iracundo. Trae mala suerte. Irguiendo los hombros, Flint salió para reunirse con Arman Caras, que le dijo en un tono que no admitía discusión que era hora de emprender la marcha. Los dos echaron a andar, escoltados por soldados Silars. Dos de los guardias Silar se quedaron y ocuparon sus puestos a uno y otro lado de la puerta de la posada. Espero que no hayan olvidado el desayuno, suspiró Caramon mientras se sentaba en la cama. Creía que te sentías mal, increpó Raistlin en tono hiriente. Me siento mejor ahora que he vomitado. Caramon cruzó la sala, abrió la puerta y asomó la cabeza afuera. Cuando comemos, Tasleof se quedó mirando por la ventana hasta que Flint desapareció al girar en la esquina de un edificio. Entonces el kender se sentó pesadamente en una silla.
Flint me prometió que podría ir con él a la tumba flotante, dijo Taz al tiempo que daba pataditas a los travesaños de la silla. Tanis sabía que sería inútil intentar convencer al Kender de que Flint no había hecho semejante promesa, así que lo dejó en paz, seguro de que habría olvidado todo al cabo de 5 minutos cuando hubiera encontrado alguna otra cosa interesante. Sturm también miraba por la ventana. Podríamos ocuparnos de los guardias de la entrada, Tanis. Solo son 2. ¿Y luego, qué? Demandó Raistlin, mordaz. ¿Cómo recorremos Torvardin sin llamar la atención? ¿Nos hacemos pasar por enanos? Puede que el Kender lo consiguiera, pero el resto de nosotros tendríamos que ponernos barbas falsas y caminar de rodillas. El rostro de Sturm enrojeció por el sarcasmo del mago. Al menos podríamos intentar hablar con Onfel, decirle lo preocupados que estamos por nuestro amigo. A lo mejor cambiaba de opinión. Bueno, supongo que podríamos pedir audiencia, pero dudo que tengamos éxito, comentó Tanis. Dejó bien claro que solo podían entrar enanos en la tumba sagrada. Sturm siguió mirando por la ventana con aire sombrío. Flint va camino del Valle de los Sans, el reino de los muertos, con un enano chiflado para protegerle las espaldas y el espíritu de un príncipe muerto para guiarlo, dijo el semielfo. Preocuparse por él no servirá de nada, pero rezar por él sí, repuso el caballero y acto seguido se arrodilló en el suelo. Me vuelvo a la cama, dijo Raistlin tras encogerse de hombros. No había nada más que hacer. Tanis también se metió en su cama y se quedó tendido boca arriba, mirando el techo. Mientras Sturm rezaba para sus adentros. Sé que lo que hice estuvo mal, pero lo hice por el bien de muchos, oró a Paladine. Entrelazó las manos con fuerza ante sí. Como siempre he hecho, Tasleov dejó de dar pataditas a los travesaños de la silla. Esperó hasta que Sturm se quedó absorto en su comunión con el dios, hasta que Tanis cerró los ojos y su respiración se tornó regular y acompasada, hasta que oyó los ronquidos de Caramon y cesó la tos rasposa de Raistlin. Flint prometió que yo podría ir, murmuró Taz. Antes me llevaría al Kender. Eso fue lo que dijo. Tanis está preocupado por él y no lo estaría ni la mitad si yo lo acompañara y cuidara de él. Tasleov se despojó de sus saquillos. Separarse de ellos le causaba un gran dolor, pues sin ellos se sentía como si estuviese desnudo, pero haría ese sacrificio por su amigo. Se bajó de la silla y, moviéndose tan en silencio como solo un Kender era capaz cuando se lo proponía, abrió la puerta y salió sigilosamente. Los 2 soldados le daban la espalda. Estaban charlando y no lo habían oído. «Hola», dijo en voz alta. Los guardias desenvainaron las espadas y giraron sobre sus talones más deprisa de lo que Tasleov habría creído capaces a unos enanos. No sabía que los enanos fueran tan ágiles, sobre todo si iban cargados con tanto metal. «¿Qué quieres?», gruñó uno de ellos. «Vuelve ahí dentro», dijo su compañero, que señaló la posada. Taz hablaba unas cuantas palabras de lenguaje enano. Hablaba unas cuantas de cualquier lenguaje, ya que siempre era útil saber decir, pero si lo dejaste caer tú, a desconocidos con los que uno se encontraba en el camino. «Quiero mi jupak», pidió amablemente Tasleov. Los enanos lo miraron de hito en hito y uno hizo un gesto amenazador con su arma. «Espada no», aclaró Taz, que malinterpretó la intención del gesto del soldado. «Jupak. Se pronuncia Yu-Pak, que se escribe J-U-P-A-K, y en Kender significa Jupak». Los soldados seguían sin entender y empezaban a estar enfadados. Claro que Tasleov también empezaba a estarlo. «Jupak», repitió en voz alta. «Es eso que tenéis ahí, a ese lado», señaló la espada de Sturm y los soldados se volvieron para mirar. «UPS». «Me equivoqué», exclamó Tasleov. «Me refería a esto». Un salto, un brinco y tuvo la jupak en las manos. Un salto, un golpe seco y atizó a uno de los soldados en la cara con el extremo romo del palo, tras lo cual utilizó la parte ahorquillada para asestar otro golpe seco en la tripa al segundo guardia.
Les propinó a ambos varios golpetazos en la cabeza para asegurarse de que no se levantaran demasiado pronto y fueran un incordio. Luego, eligiendo al más pequeño de los dos enanos, le quitó el yelmo. ¡Qué buena idea la de Raistlin! Me disfrazaré como un enano. El yelmo le quedaba muy grande y le bailaba en la cabeza. La cota de malla enana le sobraba de ancho y de largo y pesaba 6 toneladas por lo menos. La descartó y en su lugar se puso el coselete de cuero que el enano llevaba debajo. Consideraba buena la idea de una barba postiza y observó la del enano con aire pensativo, pero no tenía nada con lo que cortársela. Tas se quitó el casco, aflojó el copete, se echó el cabello por delante de la cara y luego volvió a encasquetarse el yelmo. Por debajo del casco le asomaba el largo cabello. Lo malo era que todo el pelo le caía por delante de los ojos. Resultaba muy molesto porque no le dejaba ver bien y además no paraba de hacerle cosquillas en la nariz y lo hizo estornudar varias veces. Sin embargo, por un amigo se hacía cualquier sacrificio. Tasleov se detuvo para echarse un vistazo en una ventana rota. Los resultados lo dejaron pasmado. Le pareció imposible que alguien notara la diferencia entre él y un enano. Echó a andar calle adelante a buen paso. Flint y Armancaras le llevaban bastante ventaja, pero Tas estaba convencido de que los alcanzaría. Después de todo, Flint lo había prometido. 32. 300 años de odio. El Valle de los Sans. Flint había albergado la esperanza de poder ir a Kelil-Serrit, el Valle de los Sans, deprisa y discretamente, evitando jaleos, molestias y multitudes boquiabiertas. Pero los Sans no habían mantenido la boca cerrada. Se había corrido la voz por el reino enano de que un Eidar iba en busca del mazo de caras. Flint, Arman y sus escoltas dejaron atrás la ciudad de los Altos y se internaron entre la muchedumbre hostil. Al ver a Flint, los enanos agitaban los puños y lanzaban insultos, le gritaban que volviera a sus colinas o que se fuera a otros sitios no tan agradables. Arman no escapó de ser blanco de los ultrajes, lo llamaban traidor y el viejo mote insultante, Marman Arman. A Flint le ardían las orejas y lo abrazaba el odio. De repente se alegró de que a Raistlin se le hubiera ocurrido la idea de escamotear el verdadero mazo y sacarlo de Thorvaldin, dejándoles el falso a los enanos. Se lo llevaría y que sus despreciables parientes se quedaran encerrados para siempre en la montaña. La muchedumbre estaba tan embravecida que Flint y Arman podrían haber acabado en el Valle de los Sans como perpetuos residentes, pero Onfel, informado de que estaba a punto de estallar un tumulto, envió una tropa numerosa. Sus soldados ordenaron a la multitud que se dispersara y usaron el extremo romo de las lanzas y la parte plana de las espadas para reforzar sus órdenes. Cerraron y aislaron la calzada octava que conducía al valle. Eso llevó tiempo. Arman y Flint tuvieron que esperar mientras los soldados despejaban de transeúntes la calzada y ordenaban a los pasajeros de los vagones que se bajaran. Si Flint hubiera estado atento se habría fijado en un enano de aspecto extraño que se abría paso entre la multitud a empujones y codazos, un enano de constitución esbelta, podría decirse que anémica, con un casco que le bailaba en la cabeza y cuya barba le salía por las rendijas de la visera. Pero Flint está cegado por la ira. Sostenía el mazo en la mano, deseoso de utilizarlo para aplastar unas cuantas cabezas de enanos de las montañas. Justo cuando el enano de aspecto raro casi los había alcanzado, los soldados anunciaron que la calzada octava estaba despejada. Arman y Flint se subieron al primer vagón. Flint se sentaba cuando creyó oír gritar una voz familiar de timbre agudo. Flint. Espérame. Flint alzó la cabeza con brusquedad y se volvió, pero el vagón se puso en marcha entre traqueteos antes de que tuviera tiempo de ver algo. Tasleov forcejeó, empujó, dio patadas y se abrió paso entre la muchedumbre de enanos furiosos. Se las había ingeniado para llegar lo bastante cerca de Flint para gritarle que esperara, cuando el vagón en el que iba su amigo dio un tirón, arrancó y rodó vía adelante. Tas creyó que había fracasado. Entonces recordó que tenía una misión, en mayúsculas.
Todos sus amigos estaban preocupados porque Flint iba solo. Stone incluso se había puesto a rezar. Se sentirían muy defraudados con él si permitía que una cosa insignificante, como era un regimiento de enanos armados con lanzas, lo detuviera. Arman y Flint habían subido al primero de 6 vagones enganchados. Los soldados de la escolta de Arman habían intentado subir para acompañarlos, pero el príncipe les había ordenado que se quedaran, con lo que los otros 5 vagones iban vacíos. Los vagones cobraron velocidad. Los soldados enanos, enlazados por los brazos y con los pies bien separados, formaban una barrera humana que impedía que la multitud asaltara el mecanismo que controlaba los vagones. Tas vio un hueco. Se echó al suelo a 4 patas y gateó entre las piernas de un guardia, el cual estaba tan ocupado conteniendo la presión de los cuerpos que empujaban que no se fijó en el kender. Tas salió a todo correr por la vía y alcanzó el último vagón. Echó dentro la jupac, después se subió a la parte trasera del vagón y se agarró con la fuerza de una garrapata. Tras un instante de tensión en el que casi le resbalaron las manos, Tas echó una pierna por encima del borde del vagón. La siguió el resto del cuerpo, y el kender cayó al fondo del vagón junto con la jupac. Se quedó tendido boca arriba y admiró el panorama de las estalactitas por las que pasaban de camino al valle mientras pensaba lo complacido que estaría Flint cuando lo viera. Las calzadas 7ª, 8ª y 9ª conducían a Quelile-Serrit, el Valle de los Sans. Las 3 acababan en unos accesos llamados salas de guardia, a pesar de que nunca había habido enanos de guardia en ellas. La reverencia y el respeto eran los guardianes del valle. Los enanos que acudían allí para enterrar a sus muertos eran los únicos que entraban y solo se quedaban el tiempo necesario para rendir homenaje a los difuntos. En el pasado no había sido así, al menos por lo que Flint había oído contar. Antes del cataclismo, los clérigos de Reorx cuidaban del valle y lo mantenían limpio y arreglado. Los enanos iban a celebrar aniversarios familiares con sus antepasados y acudían peregrinos a visitar el lugar de reposo de antiguos Sans. Después de que los clérigos desaparecieron, los enanos siguieron yendo al valle, pero, sin clérigos que lo cuidaran, la hierba creció alta y salvaje, las tumbas se deterioraron y poco después los enanos dejaron de ir allí. Aunque reverenciaban a sus antepasados y los tenían en tanto como para incluirlos en temas de política y en la vida diaria, pidiéndoles consejo o ayuda, en la actualidad los enanos eran reacios a perturbar el sueño de los muertos. Una vez que un enano recibía sepultura en una tumba o en un túmulo, su familia se despedía de él y se marchaba para volver únicamente cuando llegaba el momento de enterrar a otro miembro de la familia. El Valle de los Sans era suelo santificado, bendecido muchos siglos atrás por Reorx. Antaño el valle había sido un lugar de quietud y paz. Ahora era un lugar de pesadumbre. El valle también era un lugar al sol y al aire, con nubes y estrellas, porque se encontraba en la única zona de Torvardin al aire libre. Esa era otra de las razones por la que los enanos iban allí rara vez. Eran como bebés en el vientre de su madre, que lloraban al ver la luz. Al vivir toda la vida en la acogedora oscuridad bajo la montaña, los enanos de Torvardin se sentían incómodos, vulnerables y desprotegidos cuando entraban en el espacio vacío barrido por el viento y bañado en sol del valle. Las inmensas puertas de bronce de la sala de guardia llevaban cincelado el símbolo del reino del más allá, un martillo cabeza abajo, en descanso, dejado por la mano del guerrero. Ni Flint ni Arman hablaron durante el trayecto por la calzada 8ª. Tampoco cuando se encaminaron hacia las puertas de bronce. El ruido de la caótica escena que habían dejado atrás se había disipado en la distancia. Cada cual iba absorto en sus pensamientos, esperanzas, sueños, deseos y temores. Llegaron ante la doble puerta y, en un mutuo acuerdo tácito, pusieron las manos en hojas opuestas, Flint la de la izquierda y Arman Caras la de la derecha. Se quitaron los yelmos y, con la cabeza agachada, abrieron las grandes puertas de Quelile-Serrit. La luz del sol radiante, intensa, les dio de lleno en la cara. Arman Caras entrecerró los ojos y alzó la mano para resguardarse los ojos de la luz cegadora.
Flint parpadeó rápidamente y a continuación hizo una profunda inhalación para llenarse los pulmones del frío y vigorizante aire de la montaña y alzó el rostro para recibir la cálida caricia del sol. «Por Reorx», exclamó Flint. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos esto. Es como volver a la vida. Irónico, pensó, estando en un valle de muerte. Arman seguía resguardándose los ojos. No podía alzar la vista hacia el inmenso cielo azul. Para mí es como la muerte, dijo hosco. Ni muros, ni límites, ni fronteras, ni principio, ni fin. Veo la vasta extensión del universo sobre mí y no soy nada en él, menos que nada, y eso no me gusta. Fue entonces cuando Flint comprendió de verdad, por primera vez, la enorme brecha que se abría entre su pueblo y aquellos que vivían bajo la montaña. Mucho tiempo atrás, ambos clanes se habían sentido cómodos tanto si caminaban bajo la luz del sol como en la oscuridad. Ahora, lo que para unos era la vida para los otros era la muerte. Flint se preguntó si su pueblo podría alguna vez volver a lo que había sido antaño, como soñaba Arman Caras. Al evocar las maldiciones, los insultos, las palabras de odio, más afiladas, hirientes y letales que cualquier arma arrojadiza, y sentir que la ira volvía a arder en su propio corazón, Flint no lo creyó probable ni con Mazo ni sin él. Eso, a pesar de estar furioso, despertó en él una profunda sensación de tristeza, como si hubiese perdido algo entrañable y precioso. Los dos enanos esperaron a que las pupilas se les acostumbraran a la intensa luz antes de seguir adelante. Ninguno de los dos veía muy bien y por esa razón tampoco ninguno de ellos reparó en que Tasleov se bajaba del vagón. Se había despojado del pesado casco y también se quitó el coselete de cuero porque le picaba y además olía muy fuerte, hecho lo cual se dirigió presuroso hacia las grandes puertas de bronce con intención de pillar por sorpresa a Flint. Siempre era divertido ver al viejo enano dar un brinco en el aire y ponerse rojo como un tomate. Tas cruzó rápidamente las puertas y el sol le dio de lleno en la cara. La luz del astro era brillante e inesperada por completo. Llevándose las manos a los ojos, el Kender reculó a través de las grandes puertas. El resplandor parecía haberle entrado directamente al cerebro, y lo único que veía era una gran salpicadura roja veteada con trazos azules y adornada con pequeñas motas amarillas. Cuando aquel fenómeno ciertamente ameno e interesante pasó, Tas abrió los ojos y vio, para su consternación, que la doble puerta de bronce se había cerrado sola y lo había dejado tirado en la oscuridad, que ahora era peor que nunca. Estoy teniendo un montón de problemas, rezongó el Kender al tiempo que se frotaba los ojos. Espero que Flint sepa apreciarlo. El Valle de los Sans había sido una caverna que se había desplomado miles de años atrás y había dejado el área al aire libre. Los muertos yacían en pequeños túmulos que asomaban entre la alta y susurrante hierba mustia o bajo grandes montículos con una puerta de piedra o, en los casos de enanos ricos y poderosos, descansaban dentro de mausoleos. Cada lugar de enterramiento estaba indicado con una estela que llevaba el nombre de la familia cincelado arriba y los nombres de cada miembro enterrado añadido debajo, en filas. Algunas familias tenían varias de esas estelas ya que las generaciones se remontaban muy atrás en el tiempo. Flint iba ojo a visor a nombres neidars, incluido el suyo, Fireforge. Otro punto de enfrentamiento entre clanes cuando Duncan clausuró la montaña era que los neidars que quisieran volver a Torvardin para ser enterrados se hallaban excluidos de su última morada tradicional. Alrededor de las tumbas no había caminos ni veredas. Los pies de mortales rara vez caminaban por allí. Flint y Arman dirigieron sus pasos entre túmulos y mausoleos hacia su punto de destino, visible para ellos desde el instante en el que los ojos se les acostumbraron a la luz, la tumba de Duncan. La compleja y ornamentada construcción, más una fortaleza pequeña que una tumba, flotaba majestuosamente a muchas decenas de metros sobre un tranquilo lago azul en el centro del valle. El lago se había formado por la escorrentía de la nieve de la montaña al verterse en el agujero dejado cuando la tumba se desgarró de la tierra y se elevó en el aire. Flint no podía apartar los ojos de la maravillosa vista. Contemplaba la tumba de hito en hito, pasmado.
Había visto muchos monumentos construidos por enanos con anterioridad, pero ninguno igualaba a aquel. Con toneladas y toneladas de peso, la tumba flotaba entre las nubes como si fuese tan liviana como ellas. Torres y torreones de mármol blanco adornados con tejas de un intenso color rojo resplandecían al sol. Ventanas de cristales de colores se abrían a balconadas. Escaleras empinadas conducían de un piso a otro, se entrecruzaban, subían y bajaban en círculo en torno al edificio. Una nota musical grave resonó en la tumba y levantó ecos en el valle. La nota sonó una vez y luego la música se perdió en la distancia. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Flint, atónito. Armand Caras miraba hacia arriba, al milagro de la tumba flotante. Algunos cuentan que es Caras manejando el mazo. Nadie lo sabe con certeza. La nota sonó de nuevo y Flint no tuvo más remedio que admitir que el sonido era muy parecido al de un martillo golpeando metal. Pensó en lo que podría estar aguardándoles en esa tumba, si es que conseguían llegar hasta ella, y deseó haber hecho caso del consejo de Sturm e insistir a Ornfeld para que permitiera que sus amigos lo acompañaran. La tumba del rey Duncan se empezó a construir cuando él aún vivía, indicó Armand. Tenía que ser un gran monumento donde sus hijos y los hijos de sus hijos y todos los que vinieran después de él fueran enterrados. Pero, su visión de una dinastía hilar no se cumpliría. Mandó enterrar a sus 2 hijos en un túmulo sencillo, sin nombres. La tumba de su tercer hijo permanecerá vacía para siempre. Cuando el rey murió, Caras, asqueado de la lucha entre clanes, llevó personalmente el cadáver a la tumba. Temiendo que el funeral del rey se malograra por el comportamiento impropio de los Sans enemistados, prohibió a todos que asistieran a la ceremonia. Se dice que intentaron entrar, pero las grandes puertas de bronce se cerraron ante ellos. Caras no regresó jamás. Los Sans aporrearon las puertas en un intento de abrirlas a la fuerza. La tierra empezó a sacudirse con tal violencia que se derrumbaron edificios, se abrió una grieta en el árbol de la vida y el lago se desbordó e inundó la tierra que lo rodeaba. Cuando la montaña dejó de moverse, las puertas de bronce se abrieron. Deseosos todos ellos de hallar el mazo y reclamarlo como suyo, los Sans lucharon para ver quién entraba antes en el valle. Sangrantes y vapuleados, irrumpieron en tropel por las puertas y entonces, para su horror, descubrieron que la tumba del rey había sido desgajada de la tierra por alguna fuerza pavorosa y flotaba a gran altura sobre sus cabezas. A lo largo de los años, muchos buscaron los medios para tener acceso a ella, pero hasta el día de hoy nadie ha encontrado la forma de entrar y ahora, Armand desvió la vista de la tumba para dirigir una mirada sombría a Flint. Ahora, tú, un Neidar, afirma conocer el secreto. Armand se atusó la larga y negra barba. Yo, al menos, lo dudo. Flint picó en el anzuelo. ¿Dónde está la tumba del príncipe Grayen? De repente tenía ganas de acabar de una vez con todo aquello. No muy lejos. Armand señaló. Aquel obelisco de mármol negro que se ve junto al lago. Hubo un tiempo en el que se encontraba delante de la tumba de Duncan, pero eso fue antes de que fuera arrancada de la tierra. Allí hay una estatua del príncipe y detrás se hallan las ruinas de un arco de mármol que se desmoronó cuando la montaña tembló. Armand miró a Flint de soslayo. ¿Qué haremos cuando lleguemos a la tumba del príncipe? A no ser que prefieras no decírmelo, añadió con aire estirado. Flint creyó que al menos le debía eso al joven enano. Después de todo, Armand le había entregado su mazo. He de llevar el yelmo a su tumba, contestó. Armand se quedó mirándolo de hito en hito, estupefacto. ¿Eso es todo? ¿Nada sobre el mazo? No exactamente, repuso Flint, evasivo. Había habido una sensación, una impresión, pero nada específico. Esa era la principal razón por la que no les había dicho nada más a sus amigos y, al mismo tiempo, una razón más para que decidiera ir solo. Pero accediste a hacer la apuesta con Rialger. Ah, eso, dijo Flint mientras sorteaba montículos y túmulos. ¿Y qué enano que se tenga por tal ha rechazado nunca una apuesta?
Tasleof observó las puertas de bronce y después se acercó y dio una patada a una de las hojas, no porque creyera que podría abrirla de esa forma, sino porque estaba muy enfadado con ella. Le entró un hormigueo por los dedos del pie que le fue subiendo por el cuerpo hasta los hombros y se enfadó aún más. Tas tiró la jupaca al suelo, apoyó las dos manos en una de las puertas y empujó. Empujó y no ocurrió nada. Hizo un alto para limpiarse el sudor de la cara mientras pensaba que no se tomaría tantas molestias por nadie excepto por Flint. También pensó que había notado como si la puerta cediera un poco, así que volvió a empujar y esta vez cargando con todo su peso contra la hoja. ¿Sabes quién te vendría ahora muy bien?, se dijo para sus adentros al tiempo que empujaba con todas sus fuerzas. Fizban. Si estuviera aquí, lanzaría una de sus bolas de fuego a la puerta y así se abriría de golpe, que fue exactamente lo que hizo la puerta en ese momento, abrirse de golpe. Con el resultado de que Tas se encontró empujando aire y luz del sol y acabó de bruces en el suelo. Caer de bruces le recordó a Tas otra cosa que Fizban habría hecho, dada la ausencia de llamas, humo y destrucción general que por lo general iban de la mano de los hechizos del viejo mago chiflado. Tas se quedó un instante tendido en la hierba y suspiró tristemente por la muerte de su amigo. Entonces, al recordar su misión, con mayúsculas, se levantó de un salto y miró a su alrededor. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que la puerta de bronce se cerraba tras él. El Kender saltó hacia su jupak y se las arregló para recogerla en el último instante antes de que la puerta se cerrara con estruendo. Dando media vuelta alzó los ojos al cielo y vio la tumba flotante y oyó lo que sonaba como el golpe de un mazo contra un gon. El Kender se quedó embelesado. Tas perdió unos segundos contemplando la tumba, mudo de asombro. El mazo estaba allí arriba, en esa tumba que flotaba en el aire, y Flint iba a subir para tomarlo. Tas soltó un suspiro. Espero que al decir esto no hiera tus sentimientos, reina Taquisis, manifestó con solemnidad, y quiero asegurarte que aún tengo intención de visitar el abismo algún día, pero ahora mismo el sitio donde más deseo estar de todo el mundo es ahí arriba, en la tumba de Duncan. Tasleof echó a andar en busca de su amigo. La del príncipe Grayen era una más de las tumbas, montículos y túmulos funerarios que se habían construido alrededor del lago en el centro del valle. Allí, en torno al lago, los Sans y sus familias habían recibido sepultura durante siglos. La tumba de Grayen era la única que estaba vacía, sin embargo, no se había cerrado, a la espera de acoger un cuerpo que jamás se encontraría. Un obelisco negro y una estatua del príncipe de tamaño natural señalaban la tumba. La estatua representaba a Grayen con el uniforme de gala, pero iba sin armas. Las manos estaban tan vacías como la tumba y la cabeza descubierta. Cara se detuvo delante de la estatua del príncipe, inclinada la cabeza en señal de respeto y con el yelmo en la mano. Flint, que tenía seca la boca, se acercó despacio con el yelmo de Grayen. No sabía qué tenía que hacer. ¿Se suponía que debía poner el yelmo dentro de la tumba vacía? Iba a dar media vuelta cuando notó un helado roce en la piel. Las manos de piedra de la estatua descansaban sobre las suyas. A Flint le dio un vuelco el corazón. Le temblaban las manos y casi dejó caer el yelmo. Intentó moverse, pero las manos de piedra sujetaban las suyas con firmeza. Miró el rostro de la estatua, a los ojos, y vio que no era piedra inerte, sino que en ellos brillaba la vida. Los labios de la estatua se movieron. He tenido la cabeza descubierta, expuesta al sol y al viento, a la lluvia y la nieve, todos estos largos años. Flint se estremeció y deseó no haber ido allí nunca. Vaciló, tratando de darse ánimo, y después, tembloroso de miedo, colocó el yelmo en la cabeza de piedra, de forma que le cubrió los ojos. La gema roja destelló. Voy a unirme con mis hermanos. Llevan mucho tiempo esperando para hacer juntos este tránsito. Una sensación de paz inundó a Flint y ya no tuvo miedo. Lo embargó un sentimiento de amor abrumador, un amor que lo perdonaba todo. Soltó el yelmo casi de mala gana e inclinó la cabeza.
Oyó que Armand daba un respingo y, cuando consiguió ver a través del velo de lágrimas que le empañaba los ojos, se encontró con que la estatua del príncipe llevaba ahora un yelmo de piedra. Se obligó a tragar el nudo que tenía en la garganta, se frotó los ojos para quitarse las lágrimas que los humedecían y miró a su alrededor. Tras hallar lo que buscaba, rodeó el obelisco. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Armand, que lo seguía. ¿Dónde vas? A ese arco de ahí, contestó Flint al tiempo que señalaba. El arco era un monumento a Caras, comentó Armand. Se desmoronó cuando la tumba fue arrancada de la tierra. Estuvo en ruinas mucho tiempo. Mi padre lo hizo reconstruir y volvió a dedicarlo con la esperanza de que nos condujera hasta el mazo, pero no sirvió de nada. Flint asintió con la cabeza. Tenemos que caminar a través del arco. Va. El escepticismo de Armand era obvio. He caminado a través del arco incontables veces y no ha ocurrido nada. Flint no contestó nada y reservó el aliento para dedicarlo a caminar. Como Raistlin le había recordado con tan poco tacto, no era precisamente joven. La gresca con la multitud, la caminata por el valle y el encuentro con la estatua le habían menguado mucho las fuerzas. Que él supiera, había una larga distancia hasta el mazo. El arco estaba hecho del mismo mármol negro del obelisco. Era muy sencillo, sin tallas, y solo llevaba cinceladas unas palabras: espero y vigilo. Él no regresará. ¡Ay! Lloró a Caras. Flint se paró. Se meció atrás y adelante sobre los pies mientras se decidía y luego, haciendo una profunda inhalación y cerrando los ojos, echó a correr a través del arco. «¡Lloró a Caras!», gritó mientras lo hacía. La carrera de Flint tendría que haberlo conducido a la hierba marchita del otro lado del arco. En cambio, las botas repicaron en un suelo de tablas de madera desvencijadas. Sobresaltado, abrió los ojos y se encontró en una estancia en penumbra con la única iluminación de un rayo de sol que se colaba a través de una aspillera en el muro de piedra. Flint dio un respingo y soltó el aire con sobrecogimiento. Se dio la vuelta y allí estaba el arco, lejos, muy lejos de él. Oyó una voz lejana gritar: «¡Lloró a Caras!», y Armand apareció en el arco. El enano joven miró en derredor con asombro. «¡Estamos aquí!», gritó. «Dentro de la tumba». Se puso de rodillas. «Mi destino está a punto de cumplirse». Flint se dirigió hacia la saetera y se asomó. Allá abajo se extendía la hierba marchita, un lago iluminado por el sol y un pequeño obelisco. Abrió los ojos de par en par y retrocedió un paso con rapidez. «¡Aprisa! ¡Cierra la entrada!», bramó, pero ya era demasiado tarde. «¡Lloró a Caras!», gritó una voz aguda. Tasleo Purrofot, Jupak en mano, irrumpió a través del arco. «¡Un Kender!», exclamó Armand con espanto. «En la tumba del Rey Supremo. Esto no puede permitirse. Debe volver». Corrió hacia Tasleo, que estaba tan asombrado que se le olvidó correr. Armand lo asió y se disponía a lanzarlo hacia atrás por el arco cuando de repente lo soltó. «¡El arco ha desaparecido!», exclamó. «Oye, si el arco ha desaparecido, ¿cómo vamos a volver abajo, al valle?», inquirió Tas mientras se levantaba del suelo. «Quizá no volvamos», contestó Flint en tono sombrío.